Bien, hermanos, pues Dios les bendiga en esta mañana de domingo, ya tarde creo. Vamos a continuar con nuestra serie en Romanos. Hemos terminado el capítulo 8 de Romanos y vamos a iniciar hoy con el capítulo 9 de Romanos. Y para los que hemos estado aquí siguiendo esta serie de predicaciones positivas en la carta de Romanos, podemos hacer memoria que desde los capítulos 5 hasta el capítulo 8, Pablo ha venido enfocándose en las garantías de una salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de la fe. Pero yo creo que el último capítulo que vimos, el capítulo 8, creo que en este capítulo 8, Pablo, puedo imaginarme así de esta manera, como una metáfora de que Pablo en este capítulo 8 es como si Pablo hubiera tomado el baúl de los tesoros de la palabra de Dios, abrió ese baúl y sacó el diamante de la seguridad de salvación del creyente y lo estuvo puliendo en este capítulo 8. De manera que la garantía de la salvación por la fe sola brillara en todo su esplendor en este capítulo 8. Fuimos bendecidos grandemente por este capítulo, pero ahora Pablo en el capítulo 9, Pablo va a desarrollar una nueva sección que prácticamente es una sección entre el capítulo 9 y el capítulo 11 que forman una unidad. Y Pablo va a mover la lente de la cámara hacia Israel. Él va a mover la lente de la cámara de la seguridad de salvación del creyente por la fe sola y lo va a colocar sobre Israel y va a hacer un zoom contra la nación de Israel. Y dentro de estos capítulos, él va a tratar algunas interrogantes que han generado controversia a través de toda la historia de la iglesia hasta hoy. Dentro de esas preguntas o interrogantes que han levantado mucha controversia en la iglesia, algunas de ellas son las siguientes. ¿Cuál es la condición presente de Israel, de la nación de Israel? ¿Cuál es la condición presente de la nación de Israel debido a su incredulidad al evangelio de la gracia, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Otra de las preguntas que va a ser contestada en estos capítulos del 9 al 11 es que Israel tiene alguna esperanza de redención futura en el plan de Dios. ¿Sigue todavía activa alguna esperanza de redención para la nación de Israel dentro de los planes de Dios? ¿O Dios ha desechado completamente a Israel porque ellos también han rechazado a Jesucristo, el Mesías prometido? ¿O qué de las promesas de Dios sobre Israel han fallado realmente? Todas estas preguntas van a ser contestadas durante los capítulos del 9 al 11. Y Pablo, lo va a hacer, él va a responder todas estas interrogantes enfocado en la soberanía de Dios en su plan de redención. Es decir, que Pablo va a exaltar en esos capítulos del 9 al 11 la soberanía de Dios en su plan de redención. Y Pablo, al escribir estos tres capítulos, 9, 10 y 11, es quizás porque Pablo está poniendo su atención en algunos de los creyentes en Roma, sobre todo creyentes judíos, que podrían haber estado cuestionándose la seguridad de salvación, la doctrina de la seguridad de salvación que él ha venido predicando y ha terminado concluyendo en los versículos 38 al 39. Pablo lo dijo así: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera Pablo está concluyendo la enseñanza de la seguridad de salvación. Sin embargo, Pablo de nuevo, él está pensando en esta audiencia judía, que algunos de ellos puedan estar diciendo, preguntándose, Pablo, ¿cómo puedes afirmar que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación si el propósito de redención para Israel falló? Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros que se cumplirá o fallará al igual que ellos? Pablo está pensando quizás en estas interrogantes que tengan algunos de la iglesia en Roma. Y el argumento de Pablo en estos capítulos de 9 al 11 se va a encargar de mostrar que las promesas redentoras de Dios se van a cumplir porque son promesas inmutables. Pero en el ínter de comunicar la soberanía y la inmutabilidad de Dios en sus planes redentores, en el ínter, antes de entrar en ese tema, Pablo va a desnudar su corazón. Pablo va a abrir su corazón de par en par para que tanto sus destinatarios en Roma y nosotros también podamos ver que todos los argumentos que Pablo va a presentar, todo y cada uno de estos argumentos bíblicos que va a presentar del 9 al 11, no solo es un ejercicio académico en la mente de Pablo, no es un ejercicio académico ni apologético para convencer solamente a los judíos. Pablo quiere hacerles ver a ellos y a nosotros que él está verdaderamente consternado por sus compatriotas que han rechazado el evangelio de Cristo, el Mesías prometido, que es el único medio de salvación. A manera de introducción, hemos dicho esto y vamos directamente al sermón que se encuentra en los versículos del 1 al 5 del capítulo 9. De hecho, el título de la predicación es La tristeza de Pablo por el pueblo de Israel. Vaya allí a capítulo 9, versículo 1 al 5. Si no tiene su Biblia, puede leerlo desde la pantalla. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Mi primer punto de este texto sale precisamente del título, que es la tristeza y el dolor de Pablo por el pueblo de Israel. Aquí ya encontramos a un Pablo que ha cambiado un tono. Pablo ha cambiado el tono de alegría y de victoria por la garantía de la consumación de la redención para los escogidos de Dios en el capítulo 8. Ese tono cambia de una manera inesperada y de repente Pablo empieza a pronunciar un lamento diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento. Él empieza este capítulo 9 así, de esta manera. Y es como si Pablo estuviera diciendo, parafraseando esta parte del texto, es como si Pablo estuviera diciendo, lo que les voy a decir es verdad,
pues les hablo como alguien que está unido a Cristo, a Jesucristo, que es la palabra encarnada. Y no miento, no estoy mintiéndome a mí mismo, no me estoy engañando a mí mismo, no estoy tratando de engañar a ninguno de ustedes. Y Pablo pone como testigo de su veracidad al Espíritu Santo. Él dice, pongo como testigo en mi propia conciencia al Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y les dice, me invade una tristeza profunda y un dolor incesante por mis hermanos en la sangre. Ahora, después de haber visto la introducción de este lamento de Pablo, que cambia el gozo por un lamento profundo, ¿por qué Pablo está esforzándose, hermano, con palabras? Pablo está esforzándose con palabras, tratando de comunicar con palabras y esforzándose por acentuar la veracidad de su preocupación. ¿Por qué lo está haciendo de esta manera Pablo? Bueno, podemos responder estas preguntas de la siguiente manera. Esta pregunta de la siguiente manera. Pablo mismo sabe que muchos de sus compatriotas, los judíos, los de su nación, muchos de ellos lo consideran a él como una antisemita anatema. Hemos estado transcurriendo por los capítulos del capítulo 8 y hemos visto que Pablo ha venido siendo atacado por esta nueva doctrina acerca del evangelio de la gracia. Por eso Pablo de alguna manera está esforzándose en comunicarle a la iglesia en Roma, de acentuar su veracidad de su preocupación, porque sabe que muchos lo consideran a él como un antisemita, anatema, traidor. Lo han acusado de ser un apóstata de la ley de Moisés, de enseñar en contra de la ley de Moisés, de no tener un afecto por la nación del pueblo de Dios, por Israel. Yo creo que hay un versículo que puede mostrarnos la hostilidad de los judíos hacia Pablo. Escucha la hostilidad de los judíos contra Pablo durante un alboroto que surgió en el templo en Hechos 11:28. Escuchemos nada más la hostilidad de estos judíos de la misma raza de Pablo contra Pablo. 11:28, gritando, hay ahí un tumulto, hay ahí un alboroto en ese templo porque Pablo está dentro enseñando, diciendo, los judíos dijeron, gritando, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar. ¿Te das cuenta de la hostilidad de los judíos hacia Pablo? ¿Cómo lo consideraban a Pablo? Es por eso que Pablo está tratando de comunicar su pesar y está tratando también de comunicar su veracidad de su sentir hacia su propio pueblo. De tal manera que él dice, si fuera posible, si hubiera otra alternativa, yo quisiera estar yo mismo excluido de Jesucristo, bajo la terrible condenación de maldición en las que están mis parientes, mi propio pueblo. Es más, estoy dispuesto a ser separado de Cristo. Él lo dice. Está dispuesto a que su unión en Cristo sea fracturada y quedar completamente destituido de cualquier esperanza de salvación para librar a su raza del juicio de Dios y poder ganarlos para Cristo. Esa es la profunda tristeza y el dolor incesante que invade a Pablo. Ahora muchos comentaristas están diciendo que Pablo quizás está haciendo una alusión del mismo sentir que hubo en Moisés.
¿Se acuerdan que durante la travesía en el desierto, es más, antes de que empezaran su travesía en el desierto, que Dios los saca de Egipto con mano fuerte y poderosa y los lleva hacia las faldas del monte Sinaí? Dios llama a Moisés para entregarle la ley, los 10 mandamientos, y este pueblo empieza a desesperarse porque Moisés no baja. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, del 30 al 33. Dice, al día siguiente dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, dice Moisés, y ahora yo voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad. Observa cómo dijo Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Lo borraré de mi libro. Pablo está haciendo, quizás está acordando, está haciendo alusión, o es el mismo sentir de Pablo del que hubo en Moisés en el desierto, de tal manera que Moisés estuvo dispuesto a decirle a Dios: bórrame del libro de la vida que tú has escrito. Sin embargo, ni la petición de Moisés ni la petición de Pablo pueden ser posibles, porque Dios mismo les dice: al que peque contra mí, a ese yo voy a raer de mi libro. No pueden ser posibles. No pueden ser posibles porque también Pablo ha estado afirmando, Pablo mismo ha estado enseñando que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo acaba de enseñar esto. Sin embargo, le está diciendo: si es posible, sepárame de Cristo. Pero lo que ambos están expresando, tanto Moisés como Pablo, ambos están expresando una angustia de ver a sus hermanos para condenación eterna. Por eso dicen ambos: si es posible, si existiera otra alternativa, yo me ofrezco como sustituto por mis hermanos. Mándame a mí al infierno, condéname a mí por amor a mis hermanos. Wow, yo cuando estuve viendo este texto, hermanos, yo pude ver que esta expresión, tanto de Moisés como de Pablo, es una expresión, es una declaración muy fuerte, es una expresión radical que invade hasta los huesos a ellos, Moisés y a Pablo. Pero también puedo ver que ambos están imitando a Cristo. Ambos están imitando a Cristo. Que también Cristo se lamentó por la condición de los judíos. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo llevando el evangelio? Cuando Jesús en su ministerio estuvo predicando tanto a los judíos, a los que Dios les había enviado a ellos, a los suyos vino. ¿Recuerdan cuando Jesús se para afuera de la ciudad de Jerusalén en Mateo 23:37 y Jesús también está diciendo un lamento? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos, pero no quisiste? Vemos a un Pablo imitando a Jesucristo, que también tuvo este sentir, este dolor en su corazón, este lamento, esta tristeza por el pueblo de Israel que no quería venir a sus caminos y que él había intentado una y otra vez atraerlos a Dios.
al Dios que los había escogido como el pueblo de Israel. También vemos a Pablo, hermanos. Vemos a Pablo aquí no como un excelente teólogo o apologista, sino como un cristiano con un corazón apasionado por la salvación de los pecadores. Y esta actitud que tuvo Pablo, hermanos, definitivamente nos confronta a todos nosotros, empezando conmigo. Yo mismo decía al estar estudiando este texto, qué lejos estoy de sentir esta tristeza y este dolor en mi corazón como Pablo sentía por los perdidos. Hay una pregunta que es necesaria lanzar sobre lo que sale de este texto. ¿Sentimos nosotros esta tristeza incesante por la condición de los perdidos, por la condición de perdición y condenación de nuestros propios seres queridos? Como Pablo dijo, son los de mi raza, es mi pueblo, son hermanos de sangre. Y la pregunta sería aquí, la que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿sentimos esa tristeza incesante por la condición de perdición y condición de nuestros seres queridos y de la gente que nos rodea? Yo creo que esta pregunta también nos debe de llevar, hermanos, a nosotros a ver nuestra condición, a recordar nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Era la misma condición de ellos. Sin embargo, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, tú y yo fuimos rescatados por Cristo. Y Él mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, Él mismo se hizo anatema por nosotros. Él sufrió esa separación de Dios como clamaron tanto Moisés como Pablo. Jesucristo mismo sufrió esa separación en la cruz del Calvario del Padre, cuando el Padre cargó el pecado sobre de Él y el Padre le dio la espalda en la cruz a Jesucristo, porque toda esa maldición por causa de nuestros pecados cayó sobre Jesús. Y Él recibió todo el juicio justo y santo de Dios colgado de una cruz, padeciendo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Amados hermanos, nosotros hemos sido salvados de esa condenación. De esa condenación que Pablo observaba con los mismos hermanos de su pueblo, de su raza. Nosotros mismos hemos salido salvados de esa condición y fuimos llamados a seguir a Cristo, como Pablo lo está haciendo, como Pablo lo está imitando, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó cuando nosotros estábamos en las tinieblas y nos llamó a la luz. Fuimos llamados a anunciar estas virtudes, las virtudes de un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, un Dios que está lleno de amor y misericordia para con los pecadores, dispuesto a darles la salvación por su gracia, de anunciar esas virtudes de este Dios. Nos ha llamado Dios a todos nosotros, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y ahora Dios quiere que vengan al reino de su amado Hijo, pero quiere usarnos a nosotros. Eso me lleva a mi segundo punto, que está enfocado en los privilegios del pueblo de Israel. Volviendo ya a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, de los versículos 4
Pablo dice, porque son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Podemos ver que Pablo, una de las causas que Pablo le entristece en gran manera es ver a sus compatriotas que no pueden ver con claridad todos los honores, los privilegios con los que fueron bendecidos como la nación de Israel. Ellos son israelitas, dice Pablo. El pueblo de Dios es israelita. Y dice la Biblia en Deuteronomio 7, 6, 8 que ellos eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ni siquiera era una nación, eran un puñado de esclavos que Dios rescató de la esclavitud de Egipto y los convirtió en su especial tesoro. Dios los convierte en su especial tesoro al pueblo de Israel, que son los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que a este último patriarca Jacob le cambió de nombre. ¿Se acuerdan? De ser usurpador a ser Israel, uno que pelea con Dios. Y de ahí proviene el nombre del pueblo de Israel. Ellos son israelitas. De ellos proviene la adopción. A ellos se les adoptó como hijos. Dios los eligió al pueblo de Israel y los adoptó. Los separó del resto de entre todos los pueblos y los convirtió en su propiedad exclusiva. Ustedes son míos, dijo Dios. Ustedes son míos. Y los adoptó como hijos, como lo describe el Éxodo 4, 22 y 23. Cuando Moisés va a interceder delante de Faraón, que no quería dejar ir a este pueblo, fíjate cómo Dios se está pronunciando en favor del pueblo. Dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Te das cuenta que Dios los eligió, los separó a Israel de entre todos los pueblos y los hizo su propiedad exclusiva, los adoptó? Una adopción nacional de Israel que tenía como propósito, tenía un propósito esta adopción. Tenía un propósito, como dice el profeta Isaías en el capítulo 42, 6. Tiene un propósito la adopción nacional del pueblo de Israel. Dice Isaías, yo soy el Señor. 42, 6 de Isaías. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. ¿Se dan cuenta cómo la adopción de este pueblo que Dios los separó para sí mismo era con el propósito de que ellos se convirtieran luz a las naciones? Que ellos fueran como una antorcha redentora que alumbrara a los demás pueblos circunvecinos que estaban sumergidos en su idolatría. Pablo también sigue diciendo, mencionando todos estos privilegios, ahora dice que de ellos es la gloria. No hubo otro pueblo, hermanos, como el pueblo de Israel, que pudieron ver la Shequina de Dios. La Shequina de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de Dios. Ellos pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios, su presencia palpable, visible y audible de su gloria.
Fue el único pueblo que pudo gozar de esta manifestación de Dios. Y podemos encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento, pero de uno de ellos que viene a la memoria rápidamente y que puedes acordarte y que puedes quizás conocerlo, es cuando Dios saca a este pueblo y los lleva durante su travesía en el desierto para entrar en la tierra de Canaán. Podemos ver cómo Dios se manifestó en este pueblo escogido a través de una llama de fuego. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdas? Una columna de fuego durante la noche. La presencia de la gloria de Dios manifestada ahí a través de una columna de fuego durante la noche. Y durante el día donde dice que se levantaba la nube, la chequina o la gloria o la manifestación de Dios se levantaba y se empezaba a mover en el desierto, ellos levantaban su campamento y seguían a Dios. Ahí estaba la presencia de Dios durante el día cubriéndolos del calor abrasador en el desierto. También cuando ellos levantaron el tabernáculo, dice que cuando estaban dedicando y terminando ese tabernáculo, la manifestación de la gloria de Dios, una nube inundó el tabernáculo y también el templo después, que no podían los sacerdotes entrar porque la misma gloria de Dios era tan intensa, que no habría manera de que los sacerdotes pudiesen estar allí para ministrar a Dios. De ellos son los pactos, dice Pablo, siguiendo con los privilegios. De ellos son los pactos. ¿Recuerdas cuando estuvimos durante el tiempo que estuvimos predicando expositivamente la carta, el libro de Génesis? ¿Recuerdas los pactos cómo iniciaron? Iniciaron con Abraham. Un Abraham que Dios llama. En el capítulo 12, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés en Éxodo 19, el pacto de David en 2 de Samuel, capítulo 7, y el nuevo pacto que Dios está anticipando que iba a hacer en Jeremías 31. No hay tiempo para entrar y observar todos esos pactos, pero a ellos se les dio todos estos pactos. El pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, el nuevo pacto que prometía, la nueva alianza que prometía ya anticipadamente el profeta Jeremías. Dios escogió esta nación y les dio pactos incondicionales e inmutables y le garantizó a Israel su absoluto cumplimiento a sus promesas. De ellos es la promulgación de la ley, también dice Moisés. Después de que los libera de la esclavitud, los saca de Egipto, Dios mismo condesciende en el monte del Sinaí y les entrega personalmente su ley a su pueblo. La voluntad escrita de Dios para conducirlos de una manera santa delante de un Dios santo. Ellos recibieron el privilegio de ser los custodios de esta ley, de la ley de Dios, que la conocieran, que conocieran la ley de Dios, que la pusieran en práctica, pero que también la transmitieran al mundo pagano para poder traerlos hacia el único Dios verdadero. El culto. Dios les dio el culto. Dios les dio el privilegio como nación de ser el único pueblo que podía acercarse a Dios en adoración. Era el único pueblo, el pueblo apartado, escogido por Dios. La propiedad de este pueblo era de Dios. Era el único pueblo que tenía el privilegio de poder adorar a Dios, de poder acercarse en adoración a Dios. Y Dios estableció la manera en la que ellos podrían acercarse a Dios para rendirle culto, para adorarle, para servirle. Dios, vemos en el libro de Levítico que Él estableció este sacerdocio y les dio ceremonias, sacrificios para tratar con sus pecados,
mientras que los demás pueblos estaban sumergidos en sus cultos idolátricos, adorando a dioses falsos. Las promesas de ellos son las promesas. Dios les dio promesas inmutables que apuntaban a la venida de un Mesías que habría de venir, que Dios en su fidelidad se comprometió a sí mismo, juró por sí mismo que Él cumpliría. De quienes también, dice Pablo, son los patriarcas, los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron escogidos por la gracia soberana de Dios, fueron escogidos estos hombres para ser herederos ellos y su descendencia de las promesas de esos pactos. Y el diamante en la corona de todas estas bendiciones prometidas a Israel, lo podemos decir que la promesa que es el Everest de todas las promesas es de quienes según la carne procede Cristo. Esta es la bendición más grande, esta es la bendición más poderosa, más esperanzadora que pudo haber recibido un pueblo por gracia. De que Cristo vendría como un descendiente judío, un descendiente de Abraham, y sería el Mesías. No solamente se les dio promesa de que este Mesías sería el Salvador del pueblo de Israel, sino de todas las naciones de la tierra, como dice Mateo 1:1. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, el Mesías prometido. Dios cumplió su promesa de traer de la estirpe, de la descendencia de los judíos, un hijo de Abraham, un hijo de David, Jesucristo. La persona más importante, la persona más extraordinaria que jamás haya nacido en la historia, Jesucristo, hombre. Terminando Pablo con una doxología y dice, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito sobre todos los siglos. Ahora, después de haber visto todos estos privilegios, después de haber escuchado todos esos privilegios que menciona Pablo hacia el pueblo de Israel, estoy seguro que en algunos de nosotros está la pregunta, ¿cómo es posible que este pueblo judío rechace el evangelio y a Jesucristo, el Mesías prometido? ¿Cómo es posible? Estoy seguro que esa pregunta está en algunos de nosotros. Pero déjame decirte que nosotros mismos, hermanos, hemos recibido en Cristo todo lo que a ellos se les prometió, lo hemos recibido en Cristo. Y es posible que podamos ahora llevar esta pregunta sobre otra dirección y poder decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que quizás yo esté de alguna manera, está rechazando o no he entendido completamente las bendiciones que Dios nos ha enviado a través de Jesucristo? Cristo es la simiente que estaba en Abraham. La simiente prometida que estaba en Abraham es Cristo, que vendría a bendecir a todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. En Cristo es la personificación de la ley de Dios. Él es el verbo hecho
carne que ha venido por nosotros. Cristo es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y Juan dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios nos dio a conocer, o Dios se dio a conocer a través de su Hijo. Dios se dio a conocer a nosotros a través de Jesucristo, que es el resplandor de su gloria. Y Cristo es el cumplimiento del pacto que Dios hizo a los patriarcas. Cristo es el Hijo de David, el verdadero Rey, que está estableciendo su reino universal, eterno, en el cual todos nosotros, los que hemos venido a Cristo, gozamos o formamos parte de ese reino. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Padre, como dice su palabra. Todas las promesas, absolutamente todas las promesas son sí en Él. Y nosotros hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Podemos hacernos de nuevo esta pregunta: ¿cómo es posible que los judíos rechacen el Evangelio y a Cristo su Mesías? Nosotros hemos recibido todas esas promesas. Nosotros hemos recibido en Cristo todas esas promesas. Y quiero concluir con lo siguiente, amados hermanos. Toda esta plenitud de promesas y bendiciones que Dios prometió son nuestras en Jesucristo. Pero al estar estudiando este pasaje, yo mismo me preguntaba a mí mismo, estoy plenamente consciente de las riquezas espirituales que he recibido en Cristo y su Evangelio. Estoy compartiendo las bendiciones del Evangelio como debió compartirlas Israel, como debió compartir su privilegio de ser luz a las naciones paganas y traer a otros que estaban perdidos en la idolatría, adorando falsos dioses. Esas preguntas me las estuve haciendo durante el texto. Y llegué a la conclusión de que el Evangelio debe moverme a anhelar la salvación de los perdidos que van rumbo a la condenación, y el deseo de ver a otros venir eficazmente en arrepentimiento y fe a Cristo mediante el Evangelio. Y me decía, cuántas bendiciones Dios ha derramado sobre mí que no he sido completamente leal y fiel a Dios para compartirlas con otros. Las he dejado para mí. Mi intención en esta tarde, amados hermanos, mi intención no es colocar sobre ustedes un sentido de culpabilidad. Eso no sirve de nada. Mi intención no es colocar un sentir de culpabilidad porque yo no estoy compartiendo el Evangelio con otros, o quizás tú no lo estás haciendo. Ese no es mi propósito. Mi propósito es crear conciencia entre nosotros de la necesidad de compartir el Evangelio con aquellos que están sin Cristo. Y aquí sí nos parecemos a Pablo, en los cuales, hermanos, muchos de nuestros familiares cercanos, amigos, nuestros vecinos que apreciamos, que han escuchado el Evangelio y que de alguna manera siguen resistiéndose a Cristo. Yo quiero animarles a que no desmayemos, a que sigamos compartiendo
presentando la verdad de Cristo, porque sabemos que no hay ninguna otra esperanza de salvación para nuestros familiares ni para los que están fuera de Cristo. Esa es mi intención. Pero también sé que la manera en la que tú y yo, o en la manera en la que Dios obra para mover a una iglesia a sentir una profunda tristeza y un dolor incesante en su corazón por los perdidos, la única manera de poder estar experimentando eso en nuestros corazones es el sentir de Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo vio las multitudes y dice su palabra que se compadeció de ellas al verlas como ovejas perdidas sin pastor? Necesitamos ese sentir de Cristo. Necesitamos esa pasión de Cristo. Necesitamos que Dios nos dé a Cristo. Necesitamos que el amor de Cristo, como dijo Pablo, quisiera ser yo separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y ese amor que corría sobre las venas, los huesos de Pablo por compartir el evangelio a sus hermanos perdidos, ese era el amor de Dios en su corazón. Y para ello nosotros necesitamos a Cristo. Tenemos a Cristo, pero necesitamos vivir en Él para que Él nos mueva a hacer esto. Mi deseo, hermanos, yo estoy seguro que en el contexto cada uno de nosotros estamos compartiendo el evangelio a otros. Yo estoy seguro que eso está ocurriendo, pero debe de ser algo que continuamente nosotros veamos la urgencia y la conciencia que hay en compartir el evangelio. Necesitamos estar conscientes a la voz interna del Espíritu Santo, ser sensibles a su voz y que por la misma influencia del Espíritu Santo seamos movidos para ser mensajeros del único mensaje, amados, que puede transformar la vida de los perdidos, de traerlos de muerte a vida, de condenación a justificación, de las tinieblas a la luz, de la perdición eterna a vida eterna en Cristo Jesús.